De regreso para el espacio de entrevistas, y es que el campo Sacha, el más importante de Ecuador, se encuentra en una encrucijada. Después de más de medio siglo de operación bajo la estatal Petroecuador, este campo enfrenta un futuro incierto. La delegación directa a un consorcio internacional chino-canadiense ha generado un intenso debate en el país. En este momento es fundamental evaluar los pros y los contras de esta delegación, considerando los términos de las negociaciones y las implicaciones para el país. Y nos preguntamos, ¿cuáles son los beneficios y desventajas de entregar el control de este importante activo estratégico a un consorcio internacional? Sobre este tema nos acompaña Roberto Azpiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. ¿Cuáles serían las ventajas de entregar este campo a un consorcio internacional o existen también algunas desventajas? Bienvenido. Bueno, para empezar con lo primero, en verdad yo en este momento me encuentro en Sacha, provincia de Orellana, y he estado ayer haciendo un recorrido por el campo y en verdad uno nota un deterioro. La ministra Manzano había hablado que la joya de la corona está oxidada y más o menos va por ahí. Se necesita más inversión para poner el campo como debería y creo que en esos términos, sea en este proceso de concesión que está atravesando dificultades o en uno siguiente que tendrá que se llevar a cabo por parte del actual gobierno si se reelige o del próximo, dígase si gana Luisa González, pero yo creo que esto tiene que responder a una política de Estado. Petroecuador no tiene los recursos económicos necesarios para hacerlo y desde luego la perspectiva de que la producción del campo empiece a declinar pronto. En este momento no se está perforando, hay cero perforación en Sacha, que es el campo más grande del país, así que creo que con eso le doy algunas referencias. Ya hay cero perforación, sin embargo está produciendo entre 70 y 77 mil barriles de petróleo este campo, que es el más importante y el más productivo del país. Entonces, ¿por qué buscar esta alianza? La ministra ha dicho que el campo Sacha no se vende, no se alquila ni se privatiza, pero se lo está delegando. ¿En qué condiciones? Bueno, lo primero, hay que ver si se va a delegar. Me imagino que usted vio la carta del presidente Noboa el día de ayer en el sentido de dar un ultimátum al consorcio Sinopetrol de que presente el anticipo de 1.500 millones de dólares como una señal de posibilidad de la suscripción del contrato correspondiente. Pero eso es el 11 de marzo y las elecciones de segunda vuelta son el 13 de abril. Así que yo creo que en este momento la concesión del campo Sacha o la delegación entra en una suerte de compás de espera y mucha incertidumbre. Pero el punto principal referido en la primera respuesta, creo que la concesión tiene que avanzar en este momento o después y tendrá que hacerlo el gobierno de Noboa o el otro gobierno, dependiendo del resultado. Y necesariamente tiene que delegarse este campo que es importante para el país, porque hasta el momento, de lo que se conoce, Petroecuador venía haciendo un gran trabajo a pesar de las condiciones adversas. Estaba produciendo el campo Sacha 77 mil barriles de petróleo. Insisto, ¿a cuánto se incrementaría con la participación de la empresa o del consorcio chino-canadiense? ¿Y cómo sería la participación de las regalías o de lo rentable que pudiera ser el incremento de la producción petrolera de este campo? La participación tendría que ser necesariamente 82% para el Estado, 18% para la contratista. Claro. De manera tal de que esa es la justificación como para dar este paso y creo que eso es lo que ha manifestado. Sí, recupérese, entendemos, 82% para el consorcio internacional o para la empresa que se le va a delegar el campo Sacha y 18% queda para el Estado. Pero escuchaba yo a un experto en decir... No es así, es al revés. El 88... Tiene que ser al revés. 88% para el Estado. 82% para el Estado, 82% para el Estado,
18% para el contratista. Tendría que ser el reparto en esos términos, y eso es lo que ha dicho la ministra Manzano muy claramente. Lo que pasa es que esto, explicarlo a veces no es tan fácil, porque la legislación tributaria petrolera tiene sus complejidades. Por ejemplo, el 4% de la venta total del petróleo tiene que ir en favor de instituciones de la Amazonía, principalmente los gas, pero además hay impuestos específicos como el 12% de las utilidades del sector petrolero, las operadoras petroleras. Igualmente hay impuestos específicos en lo que tiene que ver con los prestadores de servicios de Petroecuador, 2.5% para las empresas nacionales, 4% para las empresas extranjeras. Eso es solamente para darle un referente de que hay un esquema tributario complejo, pero neteando estas cargas tributarias, la participación tendría que ser para el Estado como mínimo de 82%, porque eso justificaría el esfuerzo de incrementar la producción en el orden de 40%, es decir, pasar de los 75.000 actuales a más de 100.000, que ese es el principal propósito para estar considerando la concesión del campo, porque los niveles de recuperación de las reservas en este momento en promedio son de apenas 0.19%, cuando con inversión y tecnología al objetivo de pensar en una concesión. El Petroecuador no está en la capacidad de hacer todas esas inversiones que se requieren. ¿Y a cuánto ascendería la inversión que tiene que hacer el privado o el consorcio internacional para mejorar la capacidad de producción del campo Sacha? 1.730 millones de dólares aproximadamente, eso es lo que está previsto, aparte de las labores regulares de mantenimiento, cuyo presupuesto está en el orden de 170 a 190 millones de dólares al año, que eso tendría que ser asumido por el concesionario, el delegatario, para los fines consiguientes. Así que yo creo que esto hay que verlo en la perspectiva de que las infraestructuras, pluralizo, porque no es solamente el campo Sacha, sino también otras como las propias refinerías que están en muy mal estado, que necesitan de inversión para efectos de llegar a un nivel pleno de funcionamiento. Lo propio respecto a las capacidades de transporte, que en este momento pues la urgencia es construir la variante de los 3 ductos, tanto del crudos pesados como del trasandino, igualmente el poliducto Chuchufindi-Quito, en el tramo de 42 kilómetros de la erosión regresiva de Coca. Eso también tiene que ser de alguna manera delegado, porque eso es una inversión grande en el orden de unos 400 millones de dólares. Es decir, la concesión de visto dentro del contexto de la necesidad de cambio del modelo de desarrollo. Después vendrán otros. Veamos qué sucede con esta negociación, que en este momento está en un momento crítico debido al ultimátum que ha dado el presidente Noboa al consorcio sino-canadiense. Claro, y hay que esperar cómo se define. En todo caso, de los 1.700 millones de dólares que usted ha mencionado que tiene que invertir este consorcio internacional para potenciar el campo Sacha, no están implícitos los 1.500 millones que tiene que esperar o que le ha dado como compás de espera el gobierno nacional hasta el 11 de marzo, hasta las 9 de la noche del 11 de marzo, para que desembolse los 1.500 millones de dólares, que es parte de la prima. Eso es un rubro independiente de la inversión. Sí. Ese es un rubro independiente de la inversión. Eso es un anticipo para el gobierno de libre disponibilidad, y de acuerdo a la carta que publicó el presidente Noboa, que hizo, pues la difundió por redes sociales. En definitiva, eso se invertiría en seguridad, en bonos para los jóvenes empresarios, en salud, es decir, tiene mucha expectativa alrededor de ese anticipo y el uso que se le podría dar en lo que tiene que ver con inversión social, pero debido a la circunstancia de que la elección es el 13 de abril y el pronóstico es reservado,
Yo tengo mis reservas respecto a que el consorcio sino-canadiense finalmente vaya a presentar su propuesta y, mejor dicho, en este caso particular, presentar el anticipo, con lo cual se daría paso al contrato. Lo veo bastante difícil por las circunstancias de la coyuntura político-electoral. Perfecto, mi querido Roberto Aspiazu, muchísimas gracias por atender esta conversación. Sabemos que está por allá por la Amazonía, está haciendo una especie de recorrido por el campo Sacha y ha mencionado justamente que está en franco deterioro y que se necesita una reparación, una repotenciación. Lamentablemente el Estado ecuatoriano no tiene los recursos y tiene que buscar alianzas para poder emprender con este objetivo y mejorar las condiciones de producción de este campo que es fundamental para la economía de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Roberto Aspiazu, por atender este diálogo. Vamos nosotros a nuestra siguiente pausa publicitaria. Ya regresamos para conversar con Manuel Echeverría, otro experto petrolero, para tener un enfoque diferente, distinto de este mismo tema. En breve volvemos.